Bienvenidos a Imperio Deportes. Hoy analizaremos la goleada que el Atlético de Madrid le proporcionó al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los colchoneros le hacían los honores al equipo blaugrana en propia casa en el Wanda Metropolitano en la capital de España. El desastre iniciaba temprano para el equipo culé, pues apenas en el minuto 7, un pase atrasado de rutina y sin presión del rival, el defensor Eric García buscaba a su portero, Joan García. Pero el balón le jugaba una mala pasada al arquero y en un error terrible calculó mal la trayectoria de la pelota y no pudo controlarla, haciendo que tome dirección de portería. Aunque el mismo portero y Cubarsí trataron de llegar para evitar que el balón entre a la portería, el rechace le quedó directo al delantero del Atleti, Julián Álvarez, quien habilitó a su compañero Lookman, que terminó marcando el primero para los de Madrid. Aunque después en la revisión se confirmaba que el balón entró desde que se le escapó al arquero, así que se le otorgaba el autogol a Eric García. Pero esto, como les comentaba, solo era el inicio del desastre. El punto clave aquí a analizar en este partido es el baile que le dieron a la defensa del Barcelona. Durante todo el partido, al Atlético de Madrid le bastaban un par de toques verticales para poner en aprietos a la defensa del Barcelona, que constantemente tenía que replegar a máxima velocidad, porque el despliegue vertical del Atleti ya los había superado. Conocemos el esquema con el que defiende el equipo de Hansi Flick, línea bien adelantada hasta el medio campo si es posible, bien alineada para jugar al fuera de lugar y evitar que les ganen las espaldas. Pero ahí se vio el trabajo de preparación del Atleti, balones al espacio, movimientos verticales y ataques acompañados para romper la formación blaugrana y ganar la posición. Por ejemplo, en el segundo gol, es cierto, todo inicia tras un contragolpe, luego de un tiro de esquina del Barça. El portero busca directamente a Lookman, al que dejan más adelantado por su velocidad. La defensa del Barça vuelve rápido pero desordenada. Lookman espera por el apoyo y retrasa para Julián Álvarez, quien detecta que todo el carril izquierdo del Barça está libre. Hay 6 jugadores del Barça defendiendo, pero amontonados. El carril izquierdo es una avenida. De hecho, hasta sus propios compañeros de Julián le señalan que cambie de lado la jugada. Y Álvarez hace un cambio de juego perfecto, al pie y con toda la ventaja para su compañero. Cuando el atacante colchonero entra al área, ve a Griezmann llegando solo, con todo el carril libre para entrar. Eric García había alcanzado a cerrar, pero el pase de Griezmann lo va a eliminar. Valdé, De Jong, Cubarsí, todos llegan tarde. Más que nada Valdé, al ser su banda, porque él es el lateral izquierdo. Koundé no podía adelantarse a salir porque está casi mano a mano en el área con su marca. Pasa a Griezmann, quien entra libre, con balón controlado, a la altura del punto penal, y esa no te la perdona. El tercer gol, con el pelotazo inicial, Valdé queda superado otra vez, fuera de la jugada. Griezmann va a prolongar el balón y con esto también va a eliminar a Eric García. Cubarsí y Koundé van a tener que replegar a toda velocidad y correr hacia su propia portería, lo peor que le puede pasar a una defensa. Lookman va a aprovechar todo el carril derecho del Barça que está libre porque no hay ni escalonamiento ni cobertura a la espalda de Koundé. El atacante colchonero va a entrar al área, pero ve que Cubarsí llegó a cerrarlo, así que descarga para Julián en la media luna y con esto elimina a Cubarsí de la jugada. Koundé se ve obligado a salir sí o sí a cerrar o Julián se mete solo caminando contra Joan García. Esto deja a Lookman completamente libre. Julián lo entiende y se la da de primera a Lookman para dejarlo con tiempo y espacio dentro del área y marcar el tercero. En el cuarto gol, la línea vuelve a estar casi sobre el medio campo. Prolongan otra vez el balón y esto hace que este jugador del Atleti que estaba en fuera de lugar se habilite. El jugador colchonero gana la posición y como dijimos habilita al más adelantado. De nuevo, Lookman solo por derecha del Barça con todo el carril libre. El pase lo va a dejar entrar con ventaja y obliga otra vez a Koundé y Cubarsí a perseguir hacia su arco. Lookman se planta y ve a Julián llegando solo a la media luna. Valdé y Eric García quedaron fuera de la jugada. Nadie se metió entre los centrales y sin pivote que cubra esta zona, De Jong trata de cerrar pero quedó demasiado atrás. Julián en la entrada del área, de nuevo, con libertad, tiempo y espacio, firma el cuarto gol. Fue impresionante la falta de respuesta del equipo y del DT alemán. El sistema le ha dado victorias al Barça, sí, pero si en un partido no te está funcionando, tienes que ajustar. Y aquí solo analizamos los goles, pero hubo al menos 2 jugadas más iguales que no terminaron en gol por mala definición del Atlético. Pudo ser fácil un 6-0 en el primer tiempo. Es inadmisible que te estén superando así y no recalcules. Si no reajustas, pasa lo que terminó pasando. Te comes una goleada. Y ya después, al terminar el partido, hubo una discusión muy grande. El arbitraje. En los primeros minutos de segundo tiempo, el Barça quiso mostrar una señal de vida, pues en un tiro libre con una jugada prefabricada y con algunos rebotes logró anotar un gol. Pero después de una revisión demasiado larga, en donde se supone que ya se cuenta con un sistema semiautomático, el árbitro central recibió la indicación de que había que marcarse fuera del lugar.
Y es cierto, fue una jugada muy apretada y muy polémica, de esas que siempre se discuten si está adelantado o no por cuestiones milimétricas. Después, ya en los últimos minutos, pasado el minuto 80, Joao Cancelo retrasa un pase para Eric García que se queda corto. El delantero del Atleti alcanzó a puntearle el balón al defensor blaugrana, provocando que este último hiciera contacto con la pierna del colchonero, cometiéndole la falta. Inicialmente, el árbitro había marcado falta y amarilla para el defensor culé, pero el VAR llamó al silbante para una revisión de la jugada por una posible tarjeta roja. Después de la revisión, el árbitro determinó que era tarjeta roja, argumentando que la falta cortó una opción manifiesta de gol, así que Eric García terminó expulsado en el minuto 84. Eventualmente se pitó el final del partido, 4-0 fue el marcador final. En sus respectivas entrevistas, tanto el DT culé Hansi Flick como el central Eric García se quejaron del arbitraje, ellos y gran parte de la organización blaugrana. Primero por el tiempo excesivo de la revisión del fuera de lugar, argumentando que nunca hubo una toma clara en donde se viera el fuera de lugar. Y también de la expulsión del central español, pues creen que hubo un cambio de criterio durante la revisión de la jugada que hizo que la tarjeta amarilla se convirtiera en roja. En resumen, se sintieron perjudicados por el arbitraje. Y a ver, estoy de acuerdo que el tiempo de la revisión fue ridículamente largo, pero en cuanto a la marcación, era una jugada muy apretada, demasiado para el ojo humano, y al final, si el sistema dijo que era fuera de lugar, pues se tenía que marcar eso. Además, no era ni el gol del empate ni mucho menos el gol de la remontada, era el primer gol que apenas los ponía 1-4. También se dijo en el medio barcelonista que a pesar de ser el primer gol, los perjudicó porque con eso iniciaba la remontada. Puede ser, pero ya después no pudieron marcar otro. En mi opinión, le están echando la culpa al arbitraje de su propia incapacidad de no poder marcar goles. Y en cuanto a la expulsión, yo sí estoy de acuerdo que al final fue una marcación errónea. En mi opinión, como la juzgó el árbitro a primera instancia, estaba completamente bien. Falta y amarilla. En mi apreciación, no era una oportunidad manifiesta de gol, pues la jugada ocurrió más cerca del medio campo que de la portería. Todavía tenía prácticamente un tercio de todo el campo por recorrer y además Ronald Araujo ya estaba también por arrancar a hacer la cobertura. A mí no me parecía un claro mano a mano contra el portero si no recibía la falta. Todavía estaba una buena parte del terreno y la persecución que hubiera hecho Ronald Araujo de por medio. Pero esto pasó al minuto 84, cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Y ese es el punto final que quiero dar. Las jugadas polémicas del fuera de lugar de la expulsión, todo ocurrió cuando el Barcelona ya perdía 4-0. El arbitraje no influyó para nada en cuanto le pinten la cara. Ese déficit se dio a que el propio Barcelona fue dominado y nunca ajustó sobre la marcha para evitar que lo goleen. Me parece lamentable que piensen que por un gol anulado de una jugada muy cerrada y una tarjeta roja al minuto 84, aún perdiendo 4-0, los haya perjudicado en perder el partido. Una falta de autocrítica tremenda. La verdad, espero que para la vuelta el Barcelona mejor haya aprendido de sus errores y tenga un plan de juego mucho mejor si pretende en el partido de vuelta remontar este marcador tan adverso. Si quieres seguir viendo más comentarios, opiniones y análisis sobre el mundo deportivo, te dejamos nuestras redes sociales para que no te pierdas más contenido como este. Fútbol, béisbol, NFL, lucha libre y mucho más de la pasión del deporte al rojo vivo.